Qué hermoso testimonio acabamos de escuchar. Me encanta oír los testimonios de cada uno que tiene el valor de compartir cómo Dios tuvo misericordia, cómo lo sacó de la oscuridad, ¿verdad? Lo trajo al camino y ahora es una paz tan increíble que, ¿verdad? A mí, como digo, me encanta oír eso porque pues me toca el corazón, porque yo sé de ese dolor, yo sé de esa oscuridad, yo sé de la misericordia y del amor de Dios, porque por todo lo que yo también pasé, ¿verdad? Ahora le doy a Dios más gracias. Ahora mi amor por Dios es más grande y ahora con más gozo le doy gracias y alabo al Señor. Me encanta oír, escuchar los testimonios, cómo Dios cambia las vidas, ¿verdad? Porque el mundo dice, pues todo eso eres tú, mucha iglesia, o una noche tomaste mucho y te pasaste, y no es eso, no es eso, hermanos. El mundo nos ofrece cosas que pues nos llevan a la perdición, ¿verdad? No nos da nada, todo es temporario y gracias a Dios por eso. Y pues, hermano Saúl Jr., ¿dónde estás? Allá atrás de la palma, te escondas, estoy viendo. Dios te bendiga, hermano. Bueno, hermanos, pues esta mañana vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 20. Vamos a continuar con nuestro estudio por el libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Pues mientras se encuentran en su lugar ahí, voy a empezar un poco de introducción. No cabe duda que estamos en tiempos pues de mucha incertidumbre, ¿verdad? En este país y también alrededor del mundo. Pero ahorita en este país estamos todavía en duda, ¿verdad? ¿Quién va a ser presidente? Aunque ya más o menos sabemos, ya está más seguro la decisión. Pero aún que se decida, la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Esa es la incertidumbre que yo, pues, corre por mi mente porque, pues, ¿verdad? Hablan ellos de una manera que digo yo, pues, está todo en contra de lo que yo creo, lo que yo siento, en lo que el previo presidente, ¿verdad? Creía o hablaba. Entonces, lo primero que quiero decir antes de empezar todo eso es de que no se preocupen de nada. Si ustedes están preocupados, hermanos, ustedes saben, lo han escuchado, Dios está en control. Amén. Dios está en control. Igual como Jesús le dijo a los discípulos varias veces lo que iba a suceder para que creyeran en Él y no cayeran en miedo. Es lo mismo que la palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos dice también a nosotros. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, no importa quién esté de presidente o quién vaya a ser, hermanos, hay que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Él es en control, Él es soberano sobre todo, yo tengo mi fe en Él y nadie puede cambiar eso. Ningún presidente, ningún gobernador puede cambiar mi fe en Dios. Y pues son tiempos que ahora es más necesario apegarnos a la palabra del Señor. Porque así es como encontramos, no nada más la paz, pero así nos fortalecemos por medio de su palabra. Seguimos adelante, sin temor, sin preocupación. Porque eso es lo que el enemigo quiere. No nada más nos quiere encerrar, pero también nos quiere encerrar con miedo. Y créanme que ese no es el plan de Dios para nosotros. Eso nunca ha sido. Bueno, hermanos, pues la semana pasada vimos que en el mensaje, ¿verdad?, que compartió el pastor Saúl en el capítulo 20 también, versículos 1 al 18, vimos que Jesús resucitó victoriosamente de la tumba. Conquistó la muerte y el pecado para siempre. Jesús después se apareció a diferentes personas. Y varias veces cuando se apareció a esas personas
que ya lo conocían muy bien, no lo reconocieron inmediatamente. ¿Y cómo puede ser eso, verdad? Jesús estuvo con ellos por 3 años en su ministerio. Nada más me imagino, ¿verdad? En aquel tiempo no había carros, no había aviones, todos caminaban de un lado a otro. Y cuando caminaban con Jesús, pues lo veían en persona, escuchaban, veían milagros. Todo lo vieron ellos, todo lo escucharon. Pero ahora que se les aparecía a ellos mismos, no lo reconocían. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué? Ahora, si es como si el presidente de Estados Unidos, quien sea, entrara a nuestro servicio vestido de ropa normal, como nosotros. Una cachucha, pantalones, bochores, lo que sea, chanclas. Obviamente lo veríamos y dijéramos, pues se parece, pero no estaríamos 100% seguros, porque ¿cómo es que el presidente está aquí? ¿Verdad? Y luego vestido así, no hay guardias, no hay fotógrafos. Entonces en nuestra mente estaríamos seguros de que no es él, ¿verdad? No puede ser él. Entonces igual con los discípulos, todos vieron a Jesús morir. Y en sus mentes no era posible que ahora estuviera enfrente de ellos. ¿Cómo puede ser? Lo vimos morir y ahora está aquí. Jesús se le apareció a María Magdalena. De principio no lo conoció, pero después que se dio cuenta que sí era Jesús, corrió a decirle a los discípulos, pero no le creyeron los discípulos, porque ellos no lo vieron con sus propios ojos. Igual también Jesús se les apareció a los dos que iban al camino de Emaús. Dice la palabra que Jesús les dio un estudio sobre el plan de Dios para salvación, desde el principio de la palabra para que creyeran. Al principio también no lo conocieron. Pero en cuanto se dieron cuenta que era Jesús, regresaron a Jerusalén para decirles a los demás discípulos y tampoco les creyeron. ¿Por qué? Porque no lo vieron con sus propios ojos. Desafortunadamente, así siguen siendo los que aún no creen en Jesús. Saben de Jesús y hasta cierto nivel creen en Él, pero no tienen fe en Él. No lo reconocen como su Señor y Salvador. Quieren una prueba, un milagro. Quieren que Jesús mismo se les aparezca en persona para que los traiga a la iglesia de la mano. Hermanos, nada es imposible para Dios, pero lo único que no puede hacer es forzarse en nuestro corazón. Se dice que la palabra de nuestro corazón solo se puede abrir por dentro. Es por eso que Jesús solo puede tocar la puerta y Él espera a que nosotros la abramos. Vamos a leer entonces nuestro versículo de estudio esta mañana, que va a ser Juan capítulo 20, 19 31. Antes de empezar a leer, vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, tan dulce. Señor, de estar aquí juntos con mis hermanos, escuchar tu palabra. Señor, te pido que toques nuestros corazones. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana, Señor, nos abra nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir tu palabra. Para que tu palabra, Señor, sea plantada en nuestros corazones y crezca, Señor, de frutos dignos de ti. Ayúdanos, Señor. Cuídanos. Te pido que, Señor, nos guardes de cualquier pensamiento, Señor, que nos quiera robar de la atención, Señor, de tu mensaje. Gracias, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, versículo 19 a 31 dice en el nombre de Jesús: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En versículo 19, lo vuelvo a repetir, 19-20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los judíos acababan de matar a Jesús. Era el domingo en la tarde, aquí. Y después que su cuerpo desapareció de la tumba, los discípulos naturalmente estaban confundidos y estaban llenos de miedo de lo que les iba a pasar a ellos. De seguro estaban pensando que los judíos los estaban buscando para matarlos también. Pero ahora Jesús se les apareció a varios discípulos. Así que nomás imagínense, todo cerrado, las puertas cerradas, ellos escondidos, y de repente se les aparece Jesús. No sabemos la reacción de los discípulos, pero nomás me imagino, paralizados o temblando, uno de las dos, con los ojos pelados, sin poder decir nada. Pero lo primero que dice Jesús es: paz a vosotros. Pienso que él supo cómo se sentían, ¿verdad? Pero qué hermosas palabras de Jesús. En ese tiempo que los discípulos estaban llenos de miedo, estaban paralizados. Y con esas palabras Jesús les da su paz, tal como lo prometió en Juan, capítulo 14, versículo 27. Jesús dice, les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esa es la paz que Jesús les dio ahí. La palabra paz que se usa en este versículo 19 viene de una palabra griega que se refiere a la paz judía. Es el tipo shalom judío, por decir. Ese tipo de paz es más que la ausencia de conflicto o temor. ¿Okay? Es más que la ausencia de conflicto o temor. Es una plenitud que es un don de Dios. Una plenitud que es un don de Dios. Una paz de máxima perfección. Una paz de máxima perfección. Hermanos, cuando Dios nos da algo, Él nos da lo mejor. Y así es como los creyentes que podemos, como creyentes que podemos sobresalir de toda prueba, de toda lucha, de toda duda,
de todo ataque del enemigo, como compartió Junior aquí, porque tenemos la paz de Dios ahora. Esa paz máxima, de máxima perfección. Esta misma palabra de paz en el griego es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Esta paz perfecta proviene de la paz que tenemos con Dios, quien nos ha concedido su gracia por medio de Jesús. Romanos 5:1-2 nos dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Qué hermosos versos, hermanos. Y parece que los discípulos estaban paralizados de susto, pero en cuanto Jesús les enseñó sus llagas, dice el versículo 20, que se regocijaron de verlo. Los discípulos tenían fe en Jesús, pero todavía no entendían lo que estaba sucediendo. No entendían porque aún no habían recibido el Espíritu Santo para entender lo espiritual. Versículo 21 al 23 dice en nuestro estudio, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Jesús aquí les vuelve a decir, paz a vosotros. Y también les dice, y como me envió el Padre, así también yo os envío. Este envío se refiere a la gran comisión. El Evangelio de Marcos también comparte este mandato. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. No lo tengo en la pantalla, pero si lo gustan buscar, es Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Marcos 16, capítulo 15, 16, 15 al 18. Que dice, aquí está Jesús diciéndoles a los discípulos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Igual como el Padre envió a Jesús al mundo con la misión de salvar al mundo, ahora Jesús comisiona, manda a los discípulos al mundo a compartir el Evangelio. Las buenas nuevas es el plan de salvación. Dios mandó a su Hijo al mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. Conocen el famoso versículo, Juan 3:16, que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando aceptamos este regalo de salvación, nuestros pecados son perdonados. La palabra dice en 1 de Juan capítulo 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y así es como podemos entonces entrar al cielo y vivir con Dios por eternidad. Juan 3:3 dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero ¿cómo es posible mandar a sus discípulos que hace unos días lo abandonaron? Cuando lo crucificaron, los discípulos todos, ninguno se vio más que Juan. Y ahora estaban encerrados con miedo. Y aquí Jesús los manda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible mandarlos con tal responsabilidad? La verdad es que yo no lo hubiera hecho, ¿verdad? Yo lo hubiera pensado, dije, voy a buscar a otros que no tengan miedo. Pero solo el poder del Espíritu Santo es lo que les daría la fuerza para salir al mundo del que ahora se estaban escondiendo. Versículo 22 dice que Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús les sopla el Espíritu Santo aquí. Los discípulos en el instante son nacidos de nuevo. Reciben el Espíritu Santo. Los discípulos eran creyentes, pero su espíritu no había sido regenerado porque Jesús no había resucitado. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7 dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y nueva vida por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Antes que Jesús resucitara, el Espíritu Santo de Dios llenaba a cierta gente en ciertos tiempos para cumplir ciertas cosas. El Espíritu Santo descendía sobre la gente, pero no podía morar en la gente sin el nuevo nacimiento, que solo puede ocurrir después de la resurrección de Jesús. Dice este versículo que Jesús sopló el Espíritu. El único lugar que se usa esta forma de dar el Espíritu fue cuando Dios sopló vida a Adán. Génesis 2:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La verdad es que todo cambió después que Jesús resucitó. Todo creyente ahora sería lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca los dejaría. Jesús les dio varias promesas a los discípulos sobre el Espíritu Santo. Juan 14, 16 a 17 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará Reina Valera, y yo le pediré a Dios al Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Hermanos, el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu es la persona de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad. La Biblia nos enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Servimos a un Dios que se manifiesta en tres formas. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad existe a través de la Escritura. Este concepto de la Trinidad, la verdad es que es difícil de captar
y verdaderamente se necesita un estudio más profundo para entenderlo mejor. Aún así, Dios es infinitamente más grande que nosotros. Por eso creo que sería imposible explicarlo completamente. Pero bueno, Jesús envió al Espíritu Santo para que more en cada creyente. Pero Jesús también dijo que el Espíritu Santo ayudaría a las personas perdidas a ver su propio pecado y su necesidad de un Salvador. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ese es el pecado del mundo, se niegan. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá, pero quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo está en el mundo ahorita. Mora en cada creyente y más después veremos en Hechos 2:4, veremos después ahí que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, dándoles la capacidad de hablar en diferentes idiomas sobre las cosas maravillosas que Dios hizo. Lo voy a leer, dice Hechos 2:4, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Antes que Jesús ascendiera, Él solo podía estar en un solo lugar a la misma vez. Pero después de la resurrección y su ascensión, el Espíritu Santo ahora se manifiesta en tres formas. Está entre nosotros, convenciendo al mundo de su pecado. Antes que aceptáramos a Jesús, hacíamos algo mal y el Espíritu Santo nos redarguía la conciencia que estábamos haciendo algo mal. El Espíritu Santo nos estaba hablando, pero no lo conocíamos todavía. 1 Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Se refiere a la palabra de Dios. La segunda forma en que el Espíritu se manifiesta en nosotros es que ahora el Espíritu Santo entra en nosotros para darnos nueva vida espiritual, nuevo nacimiento, como le decimos. Somos nacidos de nuevo. Somos bautizados por el Espíritu Santo ahora. Esta ocurrencia del nacer de nuevo viene siendo lo más importante porque es lo que distingue un creyente a alguien que no se ha entregado a Jesús. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. La pantalla dice 14, pero es 13. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Hay gente que siente algo al ser bautizado por el Espíritu o cuando nacen de nuevo, pero muchas veces eso sucede sin ninguna ocurrencia, sin sentir algo supernatural, por decir, ¿verdad? El cielo no se parte, las nubes se abren, el sol sale, no, nada de eso. Hay gente que dicen que les da goosebumps, se le enchina la piel, no sé. Pero si no sienten nada, eso no quiere decir nada. No quiere decir que no son salvos o que no nacieron de nuevo. Lo que sí podemos decir es que el Espíritu Santo entra en el creyente y en ese momento somos sellados por el Espíritu, como compartió Junior. Tenemos ese reconocimiento dentro de nosotros. La tercera forma en que el Espíritu Santo está entre nosotros ahora es que el Espíritu Santo se manifiesta
cuando somos llenos del Espíritu. Somos llenos con ciertos dones para hacer la obra de Dios, las cosas imposibles, como leímos en Hechos 2:4, ¿verdad? En hablar en otros idiomas. A Pedro lo llenó del Espíritu predicando en capítulo 4 de Hechos. Y ahora aquí Jesús enviando a los discípulos a compartir el Evangelio. Todo esto ocurre cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Yo lo puedo decir de primer mano, ¿verdad? De mi propio testimonio que yo antes de quería compartir el Evangelio también tenía miedo. No podía salir con esa confianza de compartir porque nunca lo había hecho, pero sentía en mi corazón el deseo de hacerlo. Un hermano que conocí en el norte de California, él lo estaba haciendo y cuando me vio y empezamos a hablar, me compartió lo que él estaba haciendo y me dijo, ¿sabes qué? Vente conmigo, yo te enseño, acompáñame, ¿verdad? Y así fue como, pues Dios cambió mi vida, la verdad. Me quitó ese miedo porque envió a este hermano a mi vida. Él me discipuló en ese sentido de cómo compartir el Evangelio. Y desde aquel entonces, hermano, le puedo decir que solo por el poder del Espíritu Santo, Él me quitó ese miedo y yo he podido compartir el Evangelio. El Espíritu Santo nos dirige a quién. No siempre salgo yo con esa libertad, con ese valor. Muchas veces voy a un lugar y Señor le digo al Señor, tú sabes, ¿verdad? ¿Quién has puesto en mi camino para compartir esta mañana? Voy y a mí siempre me sorprende, siempre no me sorprende, sino que yo quedo sorprendido, sí, ¿verdad? De lo milagroso que Dios funciona en nuestras vidas cuando de veramente nos entregamos al deseo de Dios. Y he visto yo, como les digo, con mis propios ojos, cómo Dios me ha ayudado a mí, cómo Dios me ha usado. Y les quiero decir, hermanos, que pues es algo que yo deseo de todos. Entiendo que hay veces que no nos sentimos, ¿verdad?, capaces, pero hermanos, si gustan un día salir a compartir el Evangelio, pero tienen miedo, llámenme, háblenme y díganme, quiero ir. Yo conozco un lugar donde hay mucha gente y Dios me ha puesto algo ahí que quiere que yo vaya ahí. Y así es como Dios, el Espíritu funciona, hermanos. A veces nos pone una imagen de un lugar donde hay mucha gente y se ve uno ahí mismo compartiendo, aunque sean trataditos, no importa. La gente muchas veces lo acepta, lo ve, lo lee, y con que lean la palabra de Dios o el mensaje de salvación, hermanos, eso es un gane. Y si Dios permite que ustedes encuentren a alguien que quiera platicar, gloria a Dios. Esas son las oportunidades Señor, que son las que Dios pone en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, entonces, regresando al estudio, estos discípulos así comienzan su ministerio, guiado por el Espíritu al haberlo recibido. Igual como cuando el Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo de Juan, eso marcó el empiezo del ministerio de Jesús. Este es el propósito de la iglesia, hermanos. El propósito de cada uno de nosotros. Según de Corintios capítulo 5:20 dice que somos embajadores de Cristo. Igual como Jesús fue, nosotros también vamos. Jesús mismo es el modelo de nuestro ministerio. Así como Él fue empoderado por el Espíritu, nosotros también recibimos el poder del Espíritu para compartir nuestra fe, compartir el amor de Cristo. Y también el juicio de Dios, porque es real. O cualquier palabra que el Espíritu nos dé en el momento oportuno. Ahora, versículo 23 de nuestro estudio dice: a quienes remitieres los pecados,
les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Algunos afirman que Pedro fue el primer papa. En ese caso, si alguien tuviera el poder de perdonar o retener el pecado, habría sido él. Pero en el capítulo 10 de Hechos, encontramos a Pedro en la casa de Cornelio, el centurión romano, y en Hechos 10, versículo 43 dice: los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Solo por medio de Jesús podemos alcanzar el perdón de Dios. Y necesito hablar sobre esto. La pensé y pues no me sentía muy cómodo porque pues es un tema que a veces gente lo puede tomar mal, pero se necesita hablar. La Iglesia Católica usa este versículo para apoyar su falsa enseñanza. Lo interpretan en el sentido de que los sacerdotes tienen la autoridad para perdonar o retener los pecados de las personas dependiendo de la confesión privada y la penitencia. Basan esto en su doctrina de la sucesión apostólica a través de Pedro y los papas para distinguir entre clérigos y la gente común, y en su opinión de que la penitencia es necesaria para el perdón. Primero, no hay ninguna posición bíblica que apoya la sucesión apostólica. Los apóstoles fueron llamados a fundar la primera iglesia. Efesios 2:20 dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Pero su autoridad de los apóstoles terminó después de esto. Tampoco hay diferencia entre clérigos, los sacerdotes, y la gente común. Reconocemos que hay hombres y mujeres en el ministerio, pero nadie se convierte en un mediador entre los creyentes y Dios para perdonar el pecado. Jesús es el único mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice: solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo, el hombre. Todos los creyentes ahora somos sacerdotes con acceso a su trono de gracia. No necesitamos a un sacerdote de la Iglesia Católica. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de las maravillas que Dios ha hecho. Y Hebreos 4, versículo 14-16 también dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza. Escuchen bien, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. En otras palabras, Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el jefe de los sacerdotes. En segundo lugar, solo Dios puede perdonar los pecados, lo cual hace en el instante en que una persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Agregar penitencia, según sea necesario para el perdón, es agregar obras humanas a la obra que Cristo terminó.
En el tercer lugar, no hay ningún ejemplo en la Biblia de que los apóstoles perdonaran o retuvieran los pecados de nadie. Por ejemplo, cuando Pedro proclamó el evangelio a Cornelio y a los demás en su casa, él no dijo, perdono tus pecados en el nombre de Jesús. Más bien dijo aquí, lo vuelvo a repetir, los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. No por Pedro, no por ningún apóstol, no por ninguna iglesia, no por ningún papa, ni por ningún sacerdote. Ahora, regresando al versículo 23. El pecado es no creer en la verdad, negarse a aceptar a Cristo. Jesús está enviando a los discípulos al mundo, empoderados por el Espíritu para proclamar el Evangelio. Algunas personas creerán y otras lo rechazarán. Su respuesta determinará si se encontrarán entre aquellos cuyos pecados son perdonados o entre aquellos cuyos pecados son retenidos. Nosotros, como embajadores de Dios, podemos decirle al que no siente nada después de haberlo recibido a Cristo, que la palabra de Dios dice que si le entregas tu corazón a Jesús y crees en la sangre derramada en la cruz, tus pecados son perdonados. Entonces, si alguien, como dije hace poco, se entrega a Jesús, es nacido de nuevo, no siente nada, y nos dice a nosotros, no creo, no siento nada, no sé si soy seguro, no sé si soy sellado en el Espíritu, no sé si soy nacido de nuevo, nosotros con confianza le podemos decir a ellos que la palabra de Dios dice, si te entregas sin corazón a Jesús y crees en la sangre derramada en la cruz, le podemos decir a ellos que sus pecados son perdonados y son nacidos nuevos. Lo podemos asegurar. Pero al que dice, yo no necesito a Jesús porque yo creo en la ciencia, podemos decirle que, claro, siguen en pecado, siguen condenados, porque solo la sangre de Jesús los puede salvar. Continuamos en nuestro estudio aquí, versículo 24 y 25 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, no sabemos por qué Tomás no estaba con los discípulos esta noche. Pero lo que sí sabemos es que los discípulos tampoco le habían creído a Marta hasta que Jesús se les apareció a ellos. No solo fue Tomás el que no creyó, pero la diferencia fue la prueba que Tomás exigió. Él dijo, si no viere sus manos y su costado y metiere mi dedo. Quizás Tomás se resistió en creerles porque tenía su corazón quebrantado. Tomás había creído en Jesús, pero después de verlo morir en la cruz, pienso que se sintió engañado. Me imagino que cada uno de nosotros conocemos a uno o dos tipos de Tomás en nuestra familia. Alguien que se apartó de los caminos de Dios. Alguien que fue lastimado por algo que vieron en la iglesia. Algo que otro cristiano le dijo. O cómo lo trataron. Quizás se sintieron engañados por Dios. Esto es muy común. A veces, por ser más espiritual, en vez de compartir el amor y la gracia de Dios, criticamos, juzgamos o decimos algo que contradice el amor de Dios y causa que esta persona se lastime, se sienta engañada y ahora se resiste a volver a creer.
se resiste a regresar a los caminos de Dios. Al menos que tengan prueba. Al menos que Jesús se les aparezca. Y a lo mejor esa es la razón de la gran comisión con la que a lo mejor esa es la razón de la gran compasión con la que Jesús se le acerca a Tomás en los siguientes versículos. 26 al 29 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces vemos en este capítulo 20, que hay diferentes tipos de fe, y que la fe llega de diferentes maneras, con diferentes intensidades a diferentes personas. Juan, el discípulo amado, creyó al ver la tumba vacía. María Magdalena, la que se le expulsó 7 demonios, creyó cuando el Señor la llamó por su nombre. Los discípulos vieron a Jesús resucitado y creyeron. Tomás dijo que tenían que tocar las heridas de Jesús para creer. Aunque ahora se le olvidó eso en cuanto vio a Jesús y sus llagas, fue convencido. Todas las personas tienen diferentes necesidades y llegan o regresan a la fe, a Jesús, por un encuentro personal que viene de diferentes formas. Yo soy uno de ellos. Vemos en estos versos que la fe de los discípulos fue restaurada por Cristo Jesús y su palabra. Sin embargo, Tomás había exigido prueba. Y así son muchos de hoy en día que ponen su fe en la ciencia, quieren ver la prueba. En sus corazones endurecidos no pueden creer en lo que Dios ya nos ha revelado. Al fin del día, el punto más importante de todo es la deidad de Jesús. Y aquel que por fin confesa: Señor mío y Dios mío. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, el maravilloso plan de salvación. Si no fuera por Cristo Jesús y su palabra, el hombre pondría su fe en otras cosas, en la ciencia o en nuestras propias obras, que es fácil de hacer. Si hago esas cosas buenas, si le doy de comer a los pobres, si le ayudo a los hombres, si les doy dinero, me da cosas buenas, obras. Es importante ver que Tomás era creyente. Perdió la fe, porque Jesús le dijo incrédulo, no dudoso. Y volvió a tener una fe más grande. De hecho, los historianos dicen que Tomás se fue a India a predicar el evangelio. Después ahí los sacerdotes paganos le impidieron predicar. Le dijeron que no predicara más. Pero él siguió predicando. Y lo mataron a Tomás con una lanza por la espalda. Tomás murió la muerte de un mártir. Pero el evangelio no paró con su muerte. En el sur de India todavía existen 6 iglesias de las 7 que él fundó. La primera que fue en el año 57 después de la muerte de Cristo. Todavía existen ahí las iglesias. La población cristiana son pocos, pero hermanos, el evangelio no murió con Tomás. Sigue en ese país. Jesús le dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados significa benditos. Benditos los que llegan a la fe sin prueba.
¿Y cuál es este tipo de bendición? La primera es que somos justificados, somos justos, como si nunca hubiéramos pecado, ¿verdad? Como dicen en inglés, clean slate, ¿verdad? El pizarrón borrado. Somos liberados de toda condenación. Segundo, somos adoptados a la familia de Dios. Y eso a mí me encanta, porque ahora somos hijos y hijas de Dios. La tercera bendición es una paz espiritual, un gozo en nuestra alma. Y la cuarta es que somos salvos por eternidad. Esas son las bendiciones, hermanos. Esa es como dice aquí Jesús, bienaventurados, benditos los que llegan a la fe. Esas son las bendiciones que tenemos, hermanos, como creyentes. Versículo 30 a 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La resurrección de Jesús no fue solo para el beneficio de los discípulos. Al contrario, todo creyente de todas edades, a través de todo el mundo, experimentamos la milagrosa resurrección. Creemos que Jesús conquistó la muerte tal y como su palabra lo dijo. Si no hubiera sucedido esto, nosotros estuviéramos perdiendo nuestro tiempo, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 15, versículo 12 al 19, que lo voy a leer. Dice: pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Versículo 15. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces, el punto principal, hermanos, de Juan en este libro es que el creer viene a todos los que ven a Cristo por fe, por creer en su palabra. Lo voy a repetir. El punto principal de Juan es que el creer viene a todos los que ven a Cristo por fe, por creer en su palabra. Las señales que Juan escribió en este evangelio son prueba de la deidad de Cristo, para que seamos salvos al creer en la deidad de Cristo. No solo, también tomando en cuenta los milagros, los testimonios de los discípulos y, claro, la tumba vacía. Juan capítulo 5, 36 al 40 dice: pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio esas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, o han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí.
que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios, a través de la fe en su palabra, logra la transformación más importante de todas. La transformación que es de condenación a libertad, de sufrimiento a gozo, de muerte a vida eterna con Dios. A veces pienso, ¿cómo me hubiera gustado a mí no haberme apartado de los caminos de Dios a la edad de 16 años? Estaba joven, como compartió Junior también, me sucedió lo mismo. La verdad es que me hubiera ahorrado tantos problemas. Pero, si esto no hubiera sucedido, no hubiera tenido el testimonio que tengo hoy. Mi amor por mi Padre Celestial es más grande por la misericordia que Él me ha mostrado y por la gracia que Él me ha regalado. Mi relación con mi Señor y Salvador ahora es una incomparable a ninguna otra que tengo en este mundo. Lo he dicho y creo, hermanos, para los que tenemos hijos que no se han entregado a Jesús, es porque Dios todavía está obrando en ellos, todavía está trabajando en ellos, está moldando sus testimonios. A pesar de que tengan sus dudas o sean incrédulos, Dios a su tiempo perfecto les dará la prueba que ellos necesitan para creer. Quizás van a escuchar la voz como yo no la escuchó, yo también la escuché. Entiendo exactamente lo que compartió. Hermanos, yo no soy nadie para convencerlos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. El único que puede convencerlos, cambiar su corazón y darles entendimiento de lo que estoy compartiendo hoy es el Espíritu Santo. Y si sientes algo de este estudio que tocó tu corazón, es el Espíritu Santo. Y te ruego que no lo ignores. Quisiera cerrar con el punto más importante de nuestro estudio, que es la gran comisión de Jesús. Esto no fue solo para esos discípulos. Tampoco es la única responsabilidad del pastor o del evangelista. Toda la iglesia es llamada a compartir el evangelio. Quizás has buscado en la Biblia el versículo donde diga exactamente tu nombre, que diga que tú debes de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Pero piensen en esto, hermanos. Jesús nos salvó y ahora Él es nuestro Señor. Él es dueño de nuestro corazón y nuestra vida. Y el propósito de Jesús ahora se convierte en nuestro propósito. Déjenlo repito. El propósito de Jesús ahora es nuestro propósito. Jesús fue enviado a salvar al mundo. Y la última vez que yo chequeé, hermanos, Jesús no ha regresado y el infierno todavía existe. Por eso, la gran comisión es la misión de cada uno de nosotros. Porque todavía hay miles de millones de personas que se niegan por X razón y van derechito al infierno. Nuestro corazón debe de doler por lo que les espera a los que van a morir en pecado. A lo mejor no tienes confianza porque te sientes que no conoces la Biblia muy bien. A lo mejor tienes miedo. A lo mejor lo hacías antes y te alejaste de compartir. Pídele a Dios que te dé la unción del Espíritu Santo, como se lo dio Jesús a los discípulos. Recuerden, podemos entrar al trono de la gracia de Dios y pedirle a Dios estas cosas.
El Espíritu Santo te dará las palabras para compartir, el valor para salir y el lugar a donde ir. Muchas veces es fácil compartir el Evangelio a un extranjero que a tu propia familia. Y créanmelo, yo lo sé. Finalmente, hermanos, si nunca, el que me escucha esta tarde o esta mañana, si nunca has tenido una relación personal con Jesús, entrégale tu corazón hoy mismo. Asegúrate de tu salvación hoy mismo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Si te sientes culpable, piensas que Dios nunca te podría perdonar, eso no es de Dios. Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Recuerda esas palabras. Dios no te condena. Dios quiere salvarte. Y también recuerda que Jesús no murió para salvarnos de fracasos o defectos personales, sino de la ira justa de Dios contra nuestra rebelión y pecado. Así es que no te esperes para mañana, porque nadie sabemos cuándo vamos a morir. Y bueno, hermanos, si me pueden acompañar en oración para concluir nuestro servicio. Si pueden poner de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones, por su salvación, por su perdón de nuestros pecados, por su Espíritu nuevo que nos ha dado. Somos ahora nacidos de nuevos y así podemos compartir con la eternidad en el cielo. Gracias, Padre Santo. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias porque tú sabías, tú sabes, Señor, lo grande, Señor, de lo que cuesta, Señor, la paga del pecado. Y la única manera, Señor, que se pudo haber pagado, Señor, esta deuda fue, Señor, por la sangre de tu Hijo, la muerte de Jesús en la cruz. Gracias, mi Cristo Jesús, por ser obediente hasta la cruz. No fue fácil. Señor, gracias por abrir nuestros ojos, Señor, por darnos, Señor, Señor, nuevo nacimiento, que ahora podemos, Señor, entender todo, Señor, toda tu palabra, lo que significa, Señor, la tumba vacía, lo que significa la resurrección, la ascensión, lo que significa, Señor, la condición, Señor, que tú nos has dado. Te pido, Padre bendito, esta mañana, Señor, que nos ayudes, Señor, en nuestros caminos. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a lo que tú nos has mandado. Danos, Señor, el valor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder salir y compartir las buenas nuevas, Señor. El fin, Señor, llega muy pronto. Esperamos tu venida, mi Cristo Jesús. Y te pido, Padre Santo, que, Señor, si tu iglesia te pidiera, Señor, de diario, la llenura del Espíritu Santo para salir y compartir, Señor. Yo sé, Señor, que hubiera un avivamiento en este país, Padre bendito. Pero estamos conformes con lo que tenemos, estamos conformes en lo que, en las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor, en las bendiciones, Señor. Gozamos de eso, Señor, y eso es bueno, Padre Santo. Pero ayúdanos, Señor, a que no
se nos olvide que hay todavía, Señor, miles y miles de gente que aún no te conocen, que aún no han recibido salvación, que aún no han nacido de nuevo y no podrán, Señor, entrar a tu reino. Ayúdanos, Padre bendito. Bendícenos, Señor. Y te pido, Padre Santo, que derrames, Señor, a cada uno aquí, Señor, esta mañana. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Dales, Señor, esa unción. Llénanos, Señor, de ese poder espiritual que solo tú, Señor, nos puedes dar para llevar a cabo, Señor, esta misión, Señor, este plan de salvación, que fue el propósito de Jesús, a venir a este mundo, morir por el mundo. Y ahora, Señor, ese propósito es nuestro propósito, Señor. Danos, Señor, te pido, la llenura del Espíritu Santo, Señor, para poder ser obedientes. Gracias, Padre bendito. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús.